Saludamos ya a la licenciada Paola Cabezas, candidata asambleísta a la reelección por la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias por acompañarnos en Oromar Noticias. Bienvenida. La pregunta de cajón. Van en busca de la reelección. ¿Por qué nuevamente? Si ustedes formaron parte de la gran mayoría de la asamblea, prácticamente hicieron hegemonía y terminaron con una institución degradada, con el menos del 6% de aceptación. Una calificación nunca antes vista en la historia. Así la dejaron ustedes. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Saludos a toda la audiencia de Oromar, no solamente en Manaví, sino que nos pueden ver en el Ecuador. A ver, no vamos a una reelección, vamos a terminar nuestro periodo legislativo. El artículo 148, que le permite al presidente de la República disolver la Asamblea para anticipar elecciones, establece claramente que esto para nosotros no es una reelección. Vamos a terminar el periodo legislativo por el cual fuimos electos de 4 años, pero obviamente a través de una nueva elección. Usted dice, no es reelección, lo dice un dictamen de la Corte Constitucional, porque si no, recuerde que ahorita en el país no podemos o no hay reelección. Entonces, si fuese una reelección, ya no podríamos ser candidatos en el 25. Entonces, ¿por qué volver a la Asamblea Nacional si la dejaron totalmente degradada? Sobre todo ustedes que fueron en mayoría en la Asamblea Nacional. Mire, siempre va a depender del prisma con el que se vea. Yo hago una analogía sobre el tema del fútbol. Cuando un director técnico organiza un equipo para ganar un campeonato, por ahí hay de repente jugadores que se lesionan, que no cumplen con las expectativas del técnico, y eso no implica que ciertos jugadores no estén capacitados para volverse a incorporar a otro equipo. Ya, pero también hay jugadores trinqueros que manosean al equipo, etcétera, y eso existe en el fútbol como en la política. Así es. ¿Y qué quiero decirle con esto, mi estimado Pedro? Que institucionalmente sí, seguramente la Asamblea ha tenido números rojos para con la ciudadanía, pero sería injusto meter a todos los legisladores en un solo saco, porque yo sí creo que así como en nuestra bancada, en otras bancadas legislativas hay legisladores que se destacaron, y quizás por eso, hoy por hoy, las encuestas nos dicen que es muy probable que la Revolución Ciudadana pueda tener 60 legisladores en este nuevo periodo. Entonces no lo hicimos tan mal. Eso es lo que usted cree. Bueno, si no, no existiría esa Pedro, calificación. En todo caso, sí. no nos quedemos ahí en ese tema. En su paso por la Asamblea Nacional, en este corto tiempo de 2 años, ¿cuántos proyectos de ley presentó usted como asambleísta? Bueno, recordarle que yo fui coordinadora política de mi bancada los 11 primeros meses, y nosotros obviamente llegamos a la Asamblea Nacional con un plan legislativo, con una propuesta legislativa. Como Paola Cabezas presentamos 3 proyectos, la mayoría reformas. Primero, reformas para el tema de la central de riesgos, y dicho sea de paso, nuestra compañera Luisa González, candidata a la presidencia de la República, va a retomar esos proyectos que nosotros ya presentamos, porque es indiscutible. Pero ¿usted presentó esos 3 proyectos? Presentamos nosotros, como Paola Cabeza, desde mi despacho, por supuesto. ¿Y de los 3 proyectos que presentaron, cuántos hicieron ley? Bueno, usted sabe que esto tiene todo un proceso, la ley orgánica de la función legislativa completa. Bueno, pero no me llame la atención a mí, pues háblele a la presidenta de la Asamblea en ese momento, Guadalupe Llori, y al presidente subsiguiente. Nosotros presentamos los proyectos. Hacemos la fácil, le echamos la culpa a quien sea, así como le echaron la culpa a Lazo, le están echando la culpa a la presidenta. Mire, si esto se llama una rendición de cuentas, yo creo que tiene que rendirle cuenta al pueblo ecuatoriano, porque ustedes van nuevamente en busca de quizás un curul en la Asamblea Nacional, y los ecuatorianos estamos fastidiados de que vayan a la Asamblea. ¿Esto es un debate o una entrevista? Una entrevista. Pero no me deja hablar, pues. Bueno, pero tengo que confrontarla con lo que está diciendo, porque en realidad nosotros estamos indignados por el trabajo que hicieron los asambleístas. Y yo soy periodista. Un periodista pregunta y el entrevistador responde. Entonces, yo le quiero responder. No le puedo confrontar con ideas, entonces. Es que usted no me está dejando ni siquiera que le responda. Bueno, desarrolle entonces. Usted me confronta sobre cosas que yo no he dicho todavía. Bueno, la idea es que los ciudadanos tengan una decisión este 20 de agosto sobre el trabajo de la Asamblea Nacional, de los legisladores, que dicho sea de paso, ya usted puede tener una visión, y yo le quiero decir que la muerte cruzada o anticipar elecciones no es una pérdida para la Asamblea y el triunfo para el presidente. El espíritu del constituyente fue claro en decir, si hay un conflicto político, se van todos. Entonces, no es que se fue la Asamblea y el presidente se queda. Usted sabe en las condiciones que se encuentra Guillermo Lasso, y por eso estamos en este momento anticipando elecciones. Pero ¿sabe quién perdió? Los ecuatorianos. No, yo creo que no. Los ecuatorianos tienen una gran posibilidad, Pedro, en este momento. Porque un país que está secuestrado por la inseguridad, un país en el cual los ciudadanos prefieren enfrentarse a esta situación difícil de emigrar, de terminar perdiendo la vida,
en desiertos o terminando perdiendo la vida en las fronteras, no creo que eso deba ser decidor o pueda ser, digamos, para usted un significado de... ¿Y quiénes creen que son los responsables de la situación en la que nos encontramos en el país? El presidente Lazo los actores, y quienes gobiernan. O sea, la Asamblea Nacional y quienes gobiernan. Siempre tratará de sacarse el cuerpo. Mi estimado Pedro, no es sacarnos el cuerpo, es entender que también nuestra responsabilidad, mi querida en un sistema presidencialista, ¿qué hace cada institución? Nosotros legislamos y fiscalizamos. Nosotros no hacemos obras, nosotros no tomamos decisiones en materia económica y aún con el linchamiento permanente que sufrió la Asamblea Nacional sobre que la Asamblea no aprueba leyes para la seguridad, 9 cuerpos legales que están disponibles para las fuerzas de seguridad. Aprobamos el uso progresivo de la fuerza, aprobamos reformas al COI que permiten, por ejemplo, que ahorita jueces y fiscales puedan tipificar delitos como el de terrorismo o delitos como el de extorsión. Eso está ahí, lo pueden usar, no lo han hecho. Entonces, que el presidente de la República no le compre chalecos antibalas, no le compre chalecos antibalas a la policía, que los policías tengan que estar empujando a los patrulleros, que los policías, oiga, acabo de venir de un recorrido en el norte, conversaba con el alcalde de Tosagua y me dice, asambleísta, Paola, nos han mandado 12 policías, pero solamente de los 12 policías, 2 tienen armas. Claro. ¿Eso es culpa de la Asamblea? No, mi estimado Pedro. No, entonces, todo mundo que se haga responsable de lo que le corresponde. ¿Qué es culpa de la Asamblea y ustedes no quieren asumir su responsabilidad? Por ejemplo, la desestabilización política en nuestro país. Mire, por ejemplo, ¿qué es lo que dijo? No es la visión, pero mire los números que inclusive el presidente de la República, cuando convocó a esta muerte cruzada, ¿qué dijo? Más de 1000 pedidos de información, más de 1000 pedidos. Es decir, que estaban entorpeciendo el trabajo del Ejecutivo. Los llamaron a comparecer más de 300 ocasiones en 2 años a este gobierno. Eso hicieron ustedes para seguir entorpeciendo el trabajo del Ejecutivo. Hubo ministros que lo hicieron hasta 5 veces en un día y activaron 14 juicios políticos. ¿Cómo le llamamos a esto? Mire, mi estimado Pedro, yo le quiero recordar... No es desestabilizar, no es obstruir un proceso de desarrollo. Yo le quiero recordar, mi estimado Pedro, que uno de los argumentos del presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional era que justamente en los 6 meses que le quedaban iba a hacer lo que no hizo durante 2 años. ¿Qué ha hecho? Ecuatorianos, ¿qué ha hecho? Siguen los amotinamientos en las cárceles. Aquí, en esta provincia, terminaron con la vida de un alcalde. Esmeraldas, ¿qué les cuento? Entonces, Pedro, en ocasiones no nos podemos convertir en caja de resonancia de un gobierno mediocre, de un gobierno incapaz, de un presidente que pasó 10 años en campaña permanente para ser presidente y cuando llegó al poder se dedicó a vender ministerios porque no tenía equipo. Entonces, esa no es responsabilidad exactamente de la Asamblea Nacional. Hoy tenemos la posibilidad, y ahora sí, ya que estamos en campaña, déjenme hablar sobre mis propuestas, hoy tenemos la posibilidad de llevar a la presidencia de la República a gente que sepa. Luisa González, nuestra candidata a la presidencia de la República del Ecuador, manabita, tu presidenta de Manabí, que vamos justamente a poder coordinar trabajo ejecutivo y legislativo para que en 1 año 4 meses, porque pero tú también entendamos claro, es un gobierno de transición, tanto la Asamblea como el Ejecutivo, tenemos que trabajar rápido sobre la marcha, sobre los proyectos que son fundamentales, seguridad, trabajo y bienestar. En ese sentido, tenemos listos algunos proyectos, sobre todo desde el Ejecutivo en materia económica, que van a ser tratados los 30 primeros días cuando Luisa ya llegue a la presidencia de la República. Me parece muy bien esa triada que ustedes están proponiendo para resolver los problemas del país, pero van a tener nada más menos de 1 año y medio y creo que no les alcanzará el tiempo. Una de las cosas que ustedes seguramente irán a proponer es tirar abajo esa tabla del consumo de drogas que tanto daño le ha hecho a nuestros jóvenes. Esa es una forma también de contribuir a la seguridad de los ecuatorianos. Y eso lo propuso el gobierno al que usted está representando como candidata a asambleísta. Usted es un periodista muy acucioso, usted investiga mucho y me preocupa que no haya investigado eso y enterarse que la tabla de consumo o los umbrales, como se lo conoce técnicamente, no es una ley. Si el presidente Lazo, el presidente que usted dice que nosotros hemos desestabilizado, quiere bajarse la tabla de los umbrales, lo puede hacer ahorita, mediante decreto, no necesita la Asamblea. Que lo haga. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué? Porque la tabla de umbrales, porque es así que se llama técnicamente, establece para que los operadores de justicia tomen una decisión entre quién es un narcotraficante y entre quién es un consumidor. A un consumidor no se lo mete a la cárcel. A un consumidor, ¿qué se hace? Se lo rehabilita, se lo lleva a una clínica, se lo desintoxica, porque ¿sabe lo que quiere Villavicencio?
llevar a los consumidores a la cárcel. ¿Sabe lo que se han convertido las cárceles en este momento? Mi querida Ecuatorianos. Termino con esta idea. Termino con esta idea. En universidades para delinquir. Entonces, un consumidor que seguramente no delinque va a entrar a una cárcel y va a terminar peor. Entonces, hay que ser completamente rigurosos en esa información, porque si el presidente Lasso le incomoda la tabla de consumo, que la derogue. Oiga, pero ¿de qué estamos hablando? Claro, que la derogue. Tenemos que cuidar, proteger a los que consumen, pero estamos generando oportunidades para que se venda la droga. Es decir, impulsamos que se desarrolle el microtráfico. ¿Y usted sabe qué es lo que ha provocado eso? ¿Y quién provocó eso? Que crezcan los brazos violentos en el país. Y hoy estamos ante esta circunstancia. Y usted acaba de decir, está muriendo gente, inclusive víctimas colaterales. Es producto de estos escenarios que crearon precisamente en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el que usted va a participar o está participando como candidata a asambleísta. Me preocupa su visión, porque ¿sabe por qué? Porque ante Oiga, ¿cómo le va a preocupar? Si entre más consumo, más vendo. Y entre más vendo, más se genera un escenario de violencia. Pero usted sabe, estoy equivocado en eso. Pero usted sabe perfectamente que muchos de los que están organizados en torno a la distribución no solo se trata del consumo interno, también están sacando droga a otro lado. Claro que sí, por supuesto. Y eso es muy importante, porque si tienen el diagnóstico, tienen clarísimo de dónde opera, quiénes son, ¿por qué no hacen nada? ¿Será usted fue gobernadora de Esmeraldas, ¿verdad? ¿Será, Pedro, porque hay un informe de la policía que vincula al gobierno de Guillermo Lasso con la mafia albanesa? ¿Será por eso que no hacen nada? ¿Y eso está comprobado ya? Lo está investigando la Fiscalía. Están investigándola, pero todavía no hay conexiones. Que la Fiscal General del Estado, así como es rigurosa para investigar cosas que tengan que ver con opositores políticos, también lo haga con el presidente Lasso. Usted fue gobernadora de la provincia de Esmeraldas, 2013, ¿no, verdad? Por supuesto. ¿No se percató del escenario que se pudiera crear y hoy, lamentablemente, estamos ante una situación crítica, hostil, de violencia en el país? ¿No percibieron, no tuvo su olfato para ver que estaba creciendo el microtráfico y que nuestros jóvenes nos estaban contaminando con drogas producto de esa tabla de consumo perversa? Pero dígale a Lasso que la elimine. O sea que ahorita es el culpable. Oye, 6 años tienen hablando de la tabla de consumo, que si ellos dicen que ese es el problema, mire, solamente hagan un comentario aquí y diga al presidente Lasso que derogue la tabla. No es ley, es un mecanismo técnico para determinar, vuelvo a repetirle, entre quienes son consumidores y quienes son narcotraficantes, los grandes. A esos se los identifica con ese mecanismo técnico. Ahora bien, sí, fui gobernadora de la provincia de Esmeraldas. Y mire, interesante los datos, porque no hay información que sale de manera antojadiza de Paola Cabeza, son datos ciertos. Hay mucha gente que está diciendo que extrañan la base de Manta. Cuando nosotros llegamos al gobierno con el presidente Correa en el 2007, estaba la base de Manta y teníamos 17 muertes violentas por 100.000 habitantes. En el 2017, con una política soberana de seguridad, fortaleciendo las instituciones, fortaleciendo las unidades especializadas de la Policía Nacional, estableciendo al Ministerio del Interior como el ente rector de la seguridad para no mezclar la política con la seguridad, hacer todo de manera organizada e institucionalizada. Llegamos a tener 5.4 muertes violentas por 100.000 habitantes. Hoy, con el gobierno de Lasso, hemos llegado a la media nacional a 24 muertes violentas por 100.000 habitantes. Y Pedro, preocúpese. Y yo me preocupo, por supuesto. Estamos preocupados, y no preocupados, sino Esmeraldas, con temor, con terror. Así vivimos los ecuatorianos. Ha llegado a 54 muertes violentas por 100.000 habitantes. Entonces, Pedro, estimado Pedro, significa que hicimos las cosas bien. Significa que tomamos las decisiones correctas. Significa que había instituciones. ¿Qué hizo Moreno? Desapareció el Ministerio Coordinador de Seguridad, porque, Pedro, yo tengo esta opinión y creo que es la opinión de muchos de los ecuatorianos. La política pública de seguridad no puede ser dirigida por un militar o por un policía. ¿Y sabe por qué? Porque así como hay policías buenos, de los que se ponen la camiseta del país y salen todos los días a defendernos, hay de los otros. Es que todos los estamentos del Estado están contaminados, lamentablemente. Ahí sí coincidimos. Necesitamos recuperar. Entonces, ¿cuál sería la salida a esto? Lo que está proponiendo el candidato a la vicepresidencia, Abrao. Es decir,
conversar, reunirse con los 10 delincuentes más peligrosos de cada provincia. ¿Así de sencillo es eso? ¿O ustedes lo conocen, lo tienen identificado, sabe cuáles son los 10? Hubo una mala interpretación y se descontextualizó, se descontextualizó lo que dijo nuestro compañero Andrés. Yo fui gobernador y le voy a contar un poco cuál es el mecanismo, mi estimado Pedro, y sobre todo para ustedes, para que sepan cómo va a funcionar la Mesa Nacional y las mesas provinciales de seguridad. ¿Por qué? Porque es cuestión de sentido común. Los más buscados están prófugos, no están. Entonces hay que tener una mesa técnica que permita saber qué está haciendo la policía, qué está haciendo inteligencia, qué está haciendo la función judicial, qué están haciendo jueces y fiscales, y tomar decisiones de manera interinstitucional para que no pase lo que pasa ahora, que la policía investiga, lleva toda la información para que los fiscales acusen, no lo hacen y los jueces los dejan libres. Entonces todo el mundo se echa la pelotita y nadie se hace responsable. Así operaba esta mesa técnica, que no solamente era a nivel nacional. Los gobernadores empleábamos la misma metodología en cada una de las provincias para que se haga un seguimiento de acuerdo a esta lista de personas que habían cometido delitos execrables y tenían que ser tenía que existir una estrategia mucho más acuciosa por parte del Estado y del gobierno en su momento para saber qué acciones estábamos tomando de manera interinstitucional. Una última inquietud, así mismo, como será corta la pregunta, también la respuesta, porque ya estamos con el corte. ¿No será que a la Revolución Ciudadana, al correísmo, no le interesa mucho la presidencia, sino más bien mantener la hegemonía? Porque cooptando ya el Consejo de Participación Ciudadana, quien está al frente fue el abogado defensor de Rafael Correa, y manteniendo la hegemonía en la Asamblea Nacional, prácticamente ya pueden instrumentar y desvanecer todos esos procesos o sentencias que están vinculando a los correístas. Entonces ahí sí ya, a liberarlo de culpa y cargo a todos los correístas, entre ellos su líder. Eso es básicamente lo que buscan. ¿Eso será la prioridad del correísmo? A mí me preocupa que usted como periodista no sabe en qué mundo vive. Luisa González está liderando todas las encuestas, todas, absolutamente todas, que le hace pensar que nosotros no estamos trabajando y quemando suela para ganar la presidencia de la República. En la primera vuelta, pero ahí se están cometiendo errores, como por ejemplo emprender una campaña en la que a sus mismos simpatizantes los llamaron borregos. Eso sí fue una humillación. No, yo no me humillo para nada. Yo soy una persona primero consciente de que milito en un proyecto político en donde la oposición utilizó el término borrego para denigrarnos, pero nosotros hoy nos sentimos orgullosos, porque yo creo que más allá de ser leal a un partido o ser leal a un líder, que eso es lo que ustedes tratan de posicionar, somos leales con el pueblo ecuatoriano. Será por eso que hay una posibilidad de que Manabí y el Ecuador pueda tener una presidenta de la República. Así que, Pedro, yo creo que en este momento tenemos que ser propositivos. Ecuador tiene una gran oportunidad de poder elegir una mujer capaz, una mujer que tiene claros los objetivos que tenemos que cumplir en este periodo, y para eso obviamente Luisa necesita equipo, y ese equipo está justamente en los asambleístas tanto de Manabí como los asambleístas nacionales, que acompañaremos a Luisa González en esta posibilidad histórica de ser la primera mujer presidenta electa por el voto popular y que es manabita. Yo creo, Pedro, y eso es un comentario personal, me hago responsable, yo no creo que ningún manabita pueda no elegir a una mujer de su propia provincia cuando tenemos la posibilidad con Luisa no solamente recuperar muchas de las cosas que se han dejado de hacer en Manabí en materia de seguridad, quedaron pendientes muchos proyectos que son fundamentales, y para eso hay que tener alguien que tenga liderazgo, conocimiento, y esa es Luisa González y los candidatos de la Revolución Ciudadana. Bueno, ahora que es candidata dice que es manabita, y obviamente será manabita, pero aquí hay mujeres manabitas que se la han fajado todo el tiempo defendiendo los intereses de Manabí. Si Luisa fuese esa mujer, yo nunca la vi ni en el terremoto. Bueno, pero en todo caso, infórmese muchísimas ahí gracias, para que la conozca. muy gentil, muy amable por su participación en Oromar Noticias, mi querida Paola Cabezas. Bueno, aprovechar las cámaras y éxitos para saludarles a ustedes y bueno, a votar informados. Tenemos una gran oportunidad de darle un salto y un giro a esta situación terrible que vive el país. Cuando recorremos Manabí nos dicen definitivamente con la Revolución Ciudadana estábamos mejor. Con Luisa González y el equipo de la Revolución Ciudadana lo haremos muchísimo mejor. Claro, gracias al escenario que le dejó Guillermo Lazo. Vamos a nuestra pausa cortísima, ya regresamos.